Bien, Ingeniero. muchas gracias. Sí, adelante, me iban a decir algo. No, 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 adelante, ingeniero. Muchas gracias, pues nuevamente haciendo mención de la oportunidad que se nos da para compartir sobre todo las experiencias, un resumen de la visión que tengo sobre el sistema eléctrico nacional. Eh, Durante varios años he tenido la oportunidad de visitar diferentes plantas en todo el país, de todas las tecnologías. Pues ahora sí que la suerte que tuve de estar en los organismos reguladores, tanto en materia nuclear como en electricidad y gas, pues me ha dado un poco la oportunidad de ir hasta, meterse hasta la cocina, como dicen por ahí, ¿no? Entonces es la oportunidad de platicarles las observaciones que tengo sobre lo que estamos viviendo actualmente, en la parte técnica, una visión en base o con base en las entrevistas que he tenido a lo largo del tiempo con los operadores de centrales eléctricas, con los mismos operadores de redes, personal de CFE de todos los niveles y también con los usuarios en general y todas las personas, entidades de tercera parte que participan en la industria eléctrica. Quisiera hacer primero un resumen, una revisión lo más resumida, sencilla posible de cómo está nuestra estructura física del sistema eléctrico nacional. Voy a hacer una revisión desde mi punto de vista cómo es el sistema eléctrico nacional desde el punto de vista operativo y vamos a hacer unas conclusiones ya del impacto que se estaría teniendo desde el punto de vista técnico de la reforma constitucional. Entonces, el sistema eléctrico nacional, los fierros, como diríamos, está conformado por 4 sistemas eléctricos. Tenemos el sistema interconectado nacional, que va desde la península de Yucatán, todo el macizo continental y termina en Sonora, serían los límites, y no hay interconexión con el siguiente sistema eléctrico, que es el de Baja California, principalmente conformado por las ciudades de Mexicali, Tijuana, hasta Ensenada, y que tiene más bien conexión con Estados Unidos, con la parte oeste de Estados Unidos. Luego tenemos un sistema muy chiquito que es el de Mulegé, y el sistema de Baja California Sur. Entonces, estos 3 sistemas eh, pequeños relativamente y el sistema interconectado nacional, que es el principal. Como todos sabemos, hay 9 gerencias de control del SENACE, la gerencia nacional y 8 regionales, como están aquí, Baja California y Baja California Sur, noreste, norte, noroeste, occidental, central, oriental, peninsular. Desde el punto de vista de estructura de administración, CFE tiene 16 divisiones de distribución y 53 regiones de transmisión. Se tienen identificadas 108 zonas de carga. Esas zonas de carga están representadas aquí en el mapa como estos círculos y dependiendo de la concentración de ciudades, de poblaciones, de carga en sí, es el tamaño del círculo. Entonces, con las principales tenemos la del Valle de México, la de Monterrey y la de Guadalajara. También hay identificados nodos P, o donde sería nodo de potencia o de inyección, donde están concentrados o donde se identifican dónde va a estar la generación principalmente. Son subestaciones, son nodos en donde se identifican y va a ser útil precisamente para estar identificando o calculando lo que son los PML, los precios marginales locales. Como estadística, tenemos que la demanda máxima del sistema interconectado nacional, lo que es el macizo continental de la península de Yucatán hasta Sonora, la demanda instantánea máxima que se ha encontrado, que se ha alcanzado en nuestro país es de aproximadamente 47,000 gigawatts o megawatts o 47 gigawatts, 46.8.
es un dato, un histórico que se alcanzó en el 2018 y estamos hablando de 43 millones de usuarios. Aproximadamente el 20% es industrial en alta tensión y el 80% es en media y baja tensión, residencial y comercial. Nuestro desarrollo de redes o de infraestructura en líneas de transmisión lo podemos ver aquí en este mapa. Ahorita lo vamos a ver un poco más ampliado. Tenemos el desarrollo, nuestras líneas de transmisión son hasta 400,000 volts, 230,000 volts, 115,000 y de ahí ya son de subtransmisión o de distribución. Alrededor de 3,000 unidades de generación eléctrica son las que conforman nuestro sistema, son generadores, unidades, y están repartidos en diferentes entidades o en diferentes propietarios. En el caso de CFE Generación tiene a su cargo alrededor de 800 unidades y están conformadas o están agrupadas en 160 permisos otorgadas por la Comisión Reguladora de Energía. Estos permisos son legados, pero son específicos para CFE. La CRE ha otorgado alrededor de 2,500 más o menos permisos de generación de todas las capacidades. Bueno, obviamente si es permiso estamos hablando de 500 kilowatts o 0.5 megas en adelante, pero están repartidos en autoabasto, 15%, 20%, productores independientes, todo lo que son permisos legados, ahorita vamos a hablar de todo eso, y del nuevo régimen a partir de la reforma de 2013, estamos hablando de permisos genéricos. Todos esos conforman alrededor de 3,000 unidades que son las que participan en sí en la generación. Subestaciones de potencia que relacionan estos puntos entre líneas de transmisión, se tienen alrededor de 900 subestaciones y 2,500 subestaciones de potencia, que es donde cambia la custodia de CFE transmisión a CFE distribución y obviamente empiezan las redes de distribución. Estos son datos estadísticos que recabé más o menos por ahí de 2017-2018. Se puede decir que estamos más o menos igual porque no ha habido un incremento sustancial en la infraestructura. Hablando de la organización, de la estructura administrativa de la industria eléctrica actualmente, tenemos los participantes, está la Secretaría de Energía, es teóricamente o en papel por lo menos está puesta como la autoridad política energética, que es la que va a vigilar la política, los modelos, cómo está visualizado el futuro. También está a cargo de los usuarios de suministro básico, lo que son las instalaciones de utilización, están a cargo de la Secretaría de Energía, la vigilancia y verificación de las instalaciones eléctricas en sí, de los usuarios. Y una dependencia, un organismo del Estado al mismo nivel está la Comisión Reguladora de Energía, está encargada de las actividades de generación, transmisión, distribución, suministro y los usuarios calificados, también de poner las reglas del mercado eléctrico y obviamente vigila y verifica estas actividades reguladas. El SENACE es una entidad independiente, autónoma, pero dentro de la estructura de la Secretaría de Energía, y es una autoridad operativa, ¿no? Por lo menos otra vez en papel, es la autoridad, es el operador independiente del sistema, está encargado del despacho de energía, de la operación y liquidación del mercado eléctrico mayorista, y algo muy importante es quien da las especificaciones técnicas para que cada interesado o solicitante de interconexión de central eléctrica o conexión de centro de carga, el que da las especificaciones y establece qué requisitos técnicos tiene que cumplir es el SENACE. Luego las entidades de tercera parte, como son ahora todas las unidades de inspección, tanto de normas como de disposiciones administrativas,
de carácter general, son entidades auxiliares de las dependencias del CENER, de la CRE, del SENACE, y están organizadas conforme a las disposiciones administrativas que, que pone la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía. También podríamos hablar como entidades de tercera parte los laboratorios de pruebas o unidades de verificación que hacen mediciones de parámetros técnicos de las centrales eléctricas. También podríamos empezar a hablar, aunque todavía no están acreditadas, personas que podrían, o empresas especializadas que podrían estar ayudando en la vigilancia de la implementación de código de red, ¿no? Esto entonces podrían ser entidades de tercera parte. Y la Comisión Federal de Electricidad, en el estatus actual, es una empresa de servicio, es un prestador de servicios, no es autoridad, pero sin embargo tiene el control físico y el aseguramiento de todas las instalaciones de servicio público, todo lo que es transmisión, distribución, y recibe órdenes directas del SENACE, y su actividad tiene que ser conforme a las indicaciones del SENACE. También una actividad primordial que hace CFE como un servicio, como prestador de servicio público, es tomar las mediciones para que de ahí se puedan hacer la liquidación de la energía o de la demanda, potencia instantánea que está contratada. También como estadística tenemos en el 2018 habían identificados 14,000 puntos en donde se tenía que mejorar o actualizar la medición, es decir, pasar de unos medidores quizás hasta analógicos a pasarlos a un grado de un nivel de exactitud tal y una capacidad de registro en tiempo real para que pudiera hacerse las mediciones en el mercado eléctrico mayorista. También había 10,000 posibles puntos que inmediatamente se podían llegar a convertir en lugares donde existía interconexiones para generación distribuida. En el 2018 había un momento que teníamos 4,000 posibles conexiones de usuarios calificados. Entonces, esas estadísticas más o menos se han mantenido con el tiempo, y había en su momento, en el 2018, que iban a entrar en operación 70 centrales eléctricas, ya con permiso de la CRE, pero que ya estaban a punto de entrar en funcionamiento. Estas estadísticas las quiero tomar ahorita porque son útiles, lo voy a explicar de qué es como un lapso, un congelamiento que tuvimos en nuestras condiciones de infraestructura. También quiero platicarles, mencionarles el proceso de interconexión de centrales eléctricas y de conexión física de centros de carga. Se requiere, conforme al manual de interconexión y conexión que está vigente, el primero salió por ahí del 2015, que era el manual de interconexión del SENACE, y después se actualizó conforme a la ley de la industria eléctrica por la Secretaría de Energía, salió la primera versión en el 2018, y cualquier modificación actualmente estaría a cargo de la Comisión Reguladora de Energía. Este manual de interconexión está vigente y se está aplicando, y en resumen tiene este flujo de proceso. Cualquier instalación nueva o ampliación que se requiera dentro o que va a participar en el sistema interconectado nacional, en cualquier sistema que va a enlazar instalaciones de usuarios de las partes, de la parte particular a la parte de interés público, tiene que llevar este proceso. Se tiene que hacer una solicitud ante el SENACE, donde se van a hacer estudios, el estudio indicativo, las instalaciones, impacto de sistema, para ver que no afecte precisamente el interés público y que pueda entrar al sistema eléctrico y se pueda aportar, tanto consumir como aportar energía. Se hace la obra que estaba previamente permisionada por la Comisión Reguladora en caso de centrales eléctricas.
se tiene que firmar un nuevo contrato de interconexión o conexión con Comisión Federal de Electricidad. Esta es una orden que da el SENACE una vez que se aceptaron los estudios. Esa infraestructura tiene que quedar bajo un contrato de prestación de servicios con el transportista y distribuidor. Y también, si ya están terminadas las obras, por una entidad de tercera parte, que en este caso son las unidades de inspección que autoriza la Comisión Reguladora de Energía, se tiene que certificar que esa infraestructura ya existe, que cumple con todas las especificaciones que pidió el SENACE. Si ya está el contrato y ya se certificó esa instalación, pasan a una segunda etapa, que es la interconexión física. En sí se puede energizar, esa interconexión comprende prácticamente lo que es la subestación, no es hacia adentro de la central eléctrica, la interconexión es nada más el enlace entre una central y las redes públicas, y lo que sigue es hacer pruebas de laboratorio, pero ahora dentro de la central eléctrica. Aquí esa comprobación incluye la validación de parámetros de código de red, el modelo matemático que se presentó originalmente en los estudios que se solicitaron al SENACE, y esas pruebas físicas que tiene que coincidir o tiene que ser coherente con el modelo matemático que en parte teórica se presentó al SENACE, se tiene que validar con pruebas de arranque, pruebas de paro, también se sacan los costos operativos de cada instalación, si son centrales eléctricas o son centros de carga. Cuando se tienen listos esos resumen, ese informe de pruebas físicas, lo ideal es de que estuvieran avaladas por una entidad de tercera parte. Ahorita todavía no hay personas autorizadas específicas para esas pruebas, pero lo que se hace es de que una empresa especializada, un laboratorio de pruebas, realiza dichas pruebas, se las presenta a los usuarios solicitantes y a su vez se le presenta al SENACE en las gerencias regionales para su validación. Cuando ya están validadas las pruebas, se cumplió con todos los criterios de código de red, entonces en ese momento se otorga la declaratoria de inicio de operación comercial. Entonces, quiero ser enfático, ninguna instalación eléctrica, principalmente centrales eléctricas, entra en operación si no ha cumplido con todos estos procesos. Hemos tenido la oportunidad de estar cerca de cada uno de estos pasos en algún momento, entonces pues sí podía dar testimonio de que no hay central eléctrica que se interconecte a la malagueña o porque quiera, pero estamos hablando a cuestiones del sistema eléctrico nacional, ¿no? A nivel residencial o comercial, sí se pudiera dar el caso de que hay algún generador en una planta de emergencia que con un equipo de sincronismo se pudiera enlazar a la red, pero son instalaciones marginales y que, bueno, deberían estar bajo verificación del ACRE para que regularicen su instalación. Pero a nivel sistema, no hay instalaciones o centrales eléctricas que entren arbitrariamente a conectarse o a interconectarse. Ahora quisiera platicar un poco sobre unas características técnicas de centrales eléctricas, ¿no? Como vamos a hablar ahorita de cómo es el despacho, entonces hay que ver en resumen cómo tenemos nuestro parque de generación en México. Como todos sabemos, la principal fuente de generación son las termoeléctricas, lo que sería un sistema de vapor, un sistema Rankine, en donde tenemos un generador de vapor de algún tipo que hace ingresar vapor en una turbina de vapor y con eso mueve a un generador. El ciclo se cierra cuando se condensa ese vapor, se vuelve líquido otra vez, se vuelve a calentar y así está indefinidamente. Esta es una termoeléctrica convencional. El sistema de cómo producir el calor para generar ese vapor, pues tenemos también varias opciones. En el país ahorita lo que más se utiliza son los ciclos combinados, que quiere decir que tenemos ahora un sistema de turbina de gas natural, en donde a través de un ciclo de gas, Brayton, se comprime
aire y se combina con el combustible gas, donde se quema en una turbina y por expansión se mueve el rotor. Entonces tenemos ahí una termoeléctrica a gas o un turbogás y el ciclo se combina al momento de que los gases exhaustos de la turbina de gas, como todavía tienen una cantidad de calor muy importante, se utiliza en un recuperador de calor y a su vez se genera vapor, se utiliza para calentar agua y hacer el vapor. En vez del sistema de gas, también se puede utilizar una caldera convencional. Si hablamos de termoeléctricas convencionales, la parte del sistema de turbina de gas, pues se sustituye o está constituida por una caldera. En este caso, por ejemplo, es un recuperador de calor con caldera, donde el calor, ya sea directamente de quemadores, ya sea también con combustible de carbón, bueno, con inyección de carbón, podemos hacer el calentamiento del agua o de forma nuclear, en el sentido de que tenemos un reactor con cierta cantidad de combustible nuclear en una olla. Entonces podemos sustituir la parte del ciclo de turbina por otro calentador. En México tenemos 2 reactores nucleares en Laguna Verde. En el país, alrededor creo que son 2 centrales carboeléctricas y también tenemos varias centrales convencionales, ¿no? Que es lo que ahorita está en discusión, que tanto es conveniente que entren en operación, se rehabiliten porque ya estaban deshabilitadas y están convertidas a gas y pasarlas otra vez para que se queme combustóleo o aceites pesados. De las termoeléctricas, pues decir que son un sistema que tiene un factor de potencia, perdón, un factor de planta, que quiere decir que el tiempo en la que están en operación es muy largo, es muy estable. Mientras estemos inyectando o tengamos disponibilidad de combustible, su operación es muy larga, muy segura. Por ejemplo, en el caso de las nucleares, cada 18 meses se hace cambio de combustible y si lo combinamos con 2 unidades, podemos decir tener una central eléctrica que nunca para y que solamente baja carga cada 2 años o cada 18 meses que se la recarga, pero a nivel de eh, factor de planta pueden alcanzar un 80% o 0.8 de factor de carga. También decir que las termoeléctricas no son para utilizarse en seguimiento de carga. Ahorita vamos a ver en la demanda cómo es esto. Tienen un factor de carga, pero tienen características que no son de seguimiento. Es decir, para que yo pueda echar a andar, arrancar una termoeléctrica por cuestiones de precalentamiento, de tubería y de los sistemas como tal, de los ciclos termodinámicos, son días que tengo que esperar para poder echar a andar y llegar a un 100% de carga. Típicamente una termoeléctrica necesitamos alrededor de 72 horas, desde el punto cero hasta el punto de plena carga, y al revés también, para parar una central termoeléctrica no son de uso de estar perdiendo y apagando, son otras 72 horas que hay que ir descargando y haciendo el enfriamiento poco a poco, porque si no, entonces podemos llegar hasta una explosión, una rotura de los sistemas, de las tuberías. Entonces, importante que las características de operación de la termoeléctrica son siempre estables y se les pide un porcentaje de regulación ya cuando están a plena carga y bajando carga, que va de entre del 6 al 12%, y eso está establecido en el código de red. Si hablamos ahora de las fuentes renovables y algunas también de energía limpia, que no es lo mismo, si hablamos de las hidroeléctricas de gran embalse en el país, tenemos que las principales están en la región sureste de México. El típico caso es el de
el embalse de río, el sistema hídrico del río Grijalva, y todos estos son de grandes embalses y de un sistema de encadenado. Como lo podemos ver aquí en la gráfica, tenemos que el escurrimiento de los sistemas de los ríos se van represando y se van teniendo el almacenamiento de energía para contener el agua. Ahí vamos haciendo el aumento de energía potencial para poder abastecer a la que sigue, a la siguiente represa. Este es un sistema que se ha desarrollado ya en el país, que también decir que las grandes embalses ya están, su desarrollo ya está llegando al límite, si no es que ya se llegó al límite, ya no tenemos más embalses, eh, y es una característica que son muy caras o es una inversión muy grande y que tiene efectos sociales muy grandes también y ecológicos tener hidroeléctricas de gran embalse. También podríamos decir que no necesariamente son las más energía 100% limpia, en el sentido de que los grandes embalses también son los grandes acumuladores de materia orgánica, y que si medimos como aportación de gases de efecto invernadero, una hidroeléctrica de gran embalse es la que más contribuye a la emisión de gases efectos por medio del metano que se acumule, que que está disuelto en los cienos y en la acumulación de materia orgánica en las represas. De la parte solar que tenemos en el país, hay grandes centrales ya en el noreste, en el norte del país principalmente. Tenemos unas zonas muy privilegiadas con una irradiación suficiente para que sea rentable poner plantas ahí. Por eso se han estado poniendo los parques solares en Sonora, en Zacatecas, hacia Aguascalientes, toda esa zona, y tienen la característica, como muchos de ustedes saben, que tienen factores de planta muy bajos. Estamos hablando de factores de planta de 20%, 0.2, que es decir, que solamente de todo lo que se pudiera captar en el año, solamente el 20% se va a hacer disponible o útil también, ¿no? De las partes eólicas, tenemos que los parques principales en México están en el istmo de Tehuantepec, también en la parte de Tamaulipas se han desarrollado, pero sobre todo casi todo está concentrado en el istmo de Tehuantepec. Y ha sido ahí porque geográficamente y tenemos el aprovechamiento de esa región, es de los mayores de todo el mundo. Es una especie de tubo de Venturi que se hace por cuestiones de orografía y que conectan los vientos del Pacífico hacia el Golfo. Entonces, se han llegado a alcanzar factores de planta hasta del 40%, de 0.4, y eso ha favorecido para que, a diferencia de otras partes del mundo, con la rentabilidad que da el viento en esa zona, se hayan podido desarrollar esos parques eólicos sin necesidad de grandes subsidios como ha sido en Europa, que se ha dado esos beneficios fiscales o de impuestos. En cambio, en México ha sido por la viabilidad y la disponibilidad del viento que hay en esa zona. También hablar de las plantas hidroeléctricas, ahorita lo vamos a tocar el tema. Es bien importante comprender que los embalses, el agua, tiene usos primarios. Cada represa, cada embalse tiene, también está regida por la Ley de Aguas Nacionales, y que no toda la disponibilidad de agua es para generar electricidad. Ese es un gran punto técnico a observar. No porque tengamos almacenada cierta cantidad de agua se va a poder turbinar toda. Hay usos primarios, agrícola primero, consumo humano después,
y hasta el último era hidroelectricidad. Este es un problema que ahorita vamos a comentar, que el régimen de cada operación de cada central hidroeléctrica se ha estado cambiando o se ha estado afectando técnicamente por órdenes de sus operadores. Ingeniero, perdón que lo interrumpa, me pregunta por aquí el ingeniero Enrique Buitrón, que a qué se debe que en los parques solares se tenga un factor de planta del 20%. Sí, como no, es muy fácil, empezando porque la irradiación nada más lo tenemos la mitad del tiempo, ¿no? Del día. Producen solamente cuando haya luz y no todo el día tienen la misma cantidad de irradiación, empiezan con un factor de cero, empiezan a incrementar y ahorita lo vamos a ver en unas gráficas. Entonces, si sumamos toda la captación de energía en una suma algebraica durante todo el día y le restamos el tiempo que estuvo apagada porque no había luz, entonces nos va a dar un valor del 2%, más o menos, de un 20% de factor de planta. Ok, gracias. Bueno, en resumen, toda nuestra parque de generación, tenemos, si lo ven aquí en la parte superior izquierda, que la capacidad instalada hasta el 2018 era de 81 gigawatts. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo de esos 3,000 generadores de diferentes capacidades y diferentes tecnologías, su dato de placa, el diseño en papel, su estándar en condiciones ISO, etcétera, todo lo que es teórico, nos da una capacidad de 81.1 gigawatts. Esto es potencia instalada, capacidad instalada. Pero la demanda es lo que se consume en el instante por la población, por todo el sistema. Esa demanda es potencia coincidente. La demanda máxima instantánea que se alcanzó en México fue de 46.8 gigawatts, casi 47 como mencionábamos. Eso equivale a una generación. Entonces, si yo multiplico estos gigawatts hora, la potencia instantánea por el tiempo que se estuvo manteniendo esa potencia, entonces me va a dar la generación. Generación, estamos hablando de energía. En 2018, hablando de la infraestructura que se puso en ese año, estamos hablando que se estaba haciendo una derrama de 95,000 millones de dólares. Entonces, entre plantas nuevas e infraestructura de interconexión, esa infraestructura de interconexión incluye las líneas de transmisión que estarían siendo necesarias para refuerzo de las centrales eléctricas. Entonces, todo eso en ese año se estaba hablando de 95 millones de dólares. Ahora, si nos pasamos a la tabla que está del lado derecho, vamos a ver que en lo que está en la columna azul es la capacidad instalada. Entonces, es el porcentaje de participación en capacidad instalada, en datos de placa. En lo que si mi generación, por ejemplo, mi generador en Laguna Verde, por ejemplo, es de 800 megawatts, tiene dos generadores de 800 megawatts, entonces capacidad instalada 1800 megawatts en Laguna Verde. Entonces esos 1800 representan un 2% de todo lo que se tiene instalado. Ahora, del lado de la columna de la derecha, es la producción, no es la generación. Este porcentaje representa cuánto generación y cuánto producción me dio mi capacidad instalada. Entonces aquí es un poco raro, espero se comprenda. Es 3% porque este 3% es de los 46 gigawatts. Entonces del lado de la columna izquierda es la capacidad instalada, la nuclear participa o tiene instalados un 2% del total de la capacidad instalada, pero en generación, en producción, dentro de estos 46 gigawatts, participa con el 3%. Entonces, espero no se confundan. Del lado izquierdo es capacidad instalada de placa y del lado derecho es la producción que se llega a dar
y la participación que se tiene en esa producción. Entonces, si se fijan, en la parte de geotérmica solar, ya todo incluido esas renovables ahí, aquí sí coincidió, ¿no? Que la capacidad instalada es muy similar a la generación que se tiene. También aquí coincide con la factor de planta, ¿no? No necesariamente es lo mismo. Conforme haya más penetración de las renovables o, por ejemplo, de parques solares, puede ser que la participación aumente en la producción y su factor de planta siempre va a ser más o menos igual, porque pues ni modo que cambiemos la velocidad del planeta y que haya menos luz o más luz en el día, ¿no? Eso depende también del efecto sombra, ¿no? Si pasa una nube, si pasa un día nublado, entonces también vamos a tener un decremento en esta producción, independientemente de que yo tenga miles o millones de paneles solares instalados. En caso de combustión interna, tenemos en el país alrededor de un 3%. Estas plantas son sobre todo las que se encuentran en la península de Baja California, que son sistemas aislados, entonces esas plantas pues trabajan con diésel sobre todo. De cogeneración eficiente, aquí está este 3% casi se lo lleva a todas las plantas de Pemex, lo que están relacionadas con las refinerías y en los centros de procesamiento, y por ahí tienen una o dos centrales que son casi como centrales de ciclo combinado, pero tienen un estatus de cogeneración eficiente porque su permiso legado se les otorgó antes de la reforma del 2013-2014. En la parte eólica tenemos 5% de capacidad instalada, pero solamente se puede llegar hasta un 3%. Este 3% obviamente es por la disponibilidad de viento. Casi toda la producción está concentrada en el istmo de Tehuantepec, pero en la parte de Tamaulipas sí ha crecido bastante el parque, se ha incrementado. Aquí, si fuera nada más, hablábamos del istmo de Tehuantepec, ahí la capacidad instalada llegaríamos entre 3-4%, y el 1 o 2% restante está en la parte del noreste del país. Pero aún así, con la disponibilidad de viento que tenemos, solo se ha alcanzado hasta un 3% de generación. Turbogás, aquí hay más capacidad instalada de lo que se utiliza. Carboeléctrica es un caso de disponibilidad del carbón, entonces sí se utiliza un poco más. Hidroeléctrica es algo muy especial. Si bien tenemos un 17% de capacidad instalada, nada más se puede utilizar un 10%. Aquí hay varios factores. El principal es ambiental. No todos los años tenemos la misma almacenamiento de agua. Hay épocas de estiaje. Y también las condiciones de operación, el régimen operativo de las presas depende de los servicios primarios que se le dé. Entonces, también las hidroeléctricas son para controlar las inundaciones y controlar los sistemas de riego y controlar el abasto de agua potable a la población. Entonces, esos limitantes hacen que aunque tenga un 17%, no se puede utilizar o no se alcance más del 10% en la generación. Y también una característica importante de las hidroeléctricas son los tiempos de regulación desde el punto de vista eléctrico. Comentaba hace un momento de que las plantas termoeléctricas, por cuestiones operativas y de los ciclos termodinámicos, no se pueden arrancar y parar en el instante, necesitan de varios días para hacer un proceso de arranque o de paro. En cambio, las hidroeléctricas se tiene una disponibilidad, mientras haya agua, en que abro y cierro las toberas o las válvulas de admisión de agua, las turbinas hidráulicas, en cuestión de minutos.
entre 10, 15 minutos ya tengo operativa una hidroeléctrica de gran embalse. Entonces, eso es bien importante por lo que vamos a ver a continuación. Las termoeléctricas convencionales, es lo que les comentaba, que es un solo ciclo. Aquí no está más que la parte de vapor. Caliento a través de una caldera el agua y la produzco, la convierto en vapor para meterla a una turbina y generar la electricidad. Estas termoeléctricas convencionales, por lo regular aquí en México, se utiliza el combustóleo y por cuestiones ambientales, de los años 90 a la fecha se han bien estado reconvirtiendo a esas calderas quemar gas, sobre todo cerca de las áreas metropolitanas, como el de la Ciudad de México, lo que es Tula, Valle de México. Todas esas centrales se habían convertido a gas natural y ahorita hay un retroceso y se han estado volviendo a habilitar como calderas para quemar combustóleo. Pero aquí esa limitante de que yo tenemos disponible hasta un 17%, pero se ha limitado hasta un 13% su producción física por cuestiones sobre todo ambientales. Y luego vienen las de ciclo combinado, ya lo comentamos, es un ciclo de gas más un ciclo de vapor. Entonces se tienen por unidad dos generadores y puedo meter más unidades, entonces se hacen centrales más grandes como las de Tamazunchale, que llega a tener 1200 megawatts disponibles en ciclo combinado, son 3 o 4 trenes de generación, etcétera. Así hay varias centrales. Si bien la capacidad instalada en datos de placa constituye el 37% de estos 81,000 megawatts, el 50% de la generación es a través de ciclo combinado. ¿Qué quiere decir? Que de los 46.8 gigawatts, al menos el 50% fue generado por los ciclos combinados. Estos son datos de 2018. No han cambiado mucho y me atrevo a decir que estos datos se mantienen porque la demanda de energía es directamente proporcional a la economía del país. Se ha estado probando durante varios años en que conforme va creciendo la economía, que era de un 2-3%, de la misma manera se había estado comportando el aumento de la demanda en el sistema eléctrico. Entonces podemos decir, si la economía se ha mantenido estable o se ha mantenido en recesión, sin decir si eso es vano o bueno, y no vamos a ver ahorita esas causas de por qué la economía está estancada, el efecto técnico físico es de que nuestra demanda se ha mantenido de los términos de 2018 hacia abajo. Si contáramos con las estadísticas que se habían estado llevando a cabo desde hasta 2018 y vemos esa misma estadística, esas gráficas para 2020, podríamos ver que hasta cayó casi a la mitad. Entonces, es todavía válido decir que la demanda máxima y las expectativas y nuestra planeación tiene que ser con referencia en el 2018. Entonces, esta es capacidad instalada y generación productiva física. Y si se fijan, aquí no estoy hablando, en la parte derecha no se habla ni de propiedades, ni de características ambientales, simplemente es lo físico, es cómo intervino cada uno de los tipos de generación, de las tecnologías que teníamos disponibles, y así logramos sostener y mantener la demanda. Del lado izquierdo de la gráfica vemos un pie donde vienen los porcentajes, pero esto no es generación, aguas, esto es tipo de propiedad. ¿Cómo estos generadores nucleares, geotérmica, combustión interna, eólico, carboeléctrica, etcétera, hasta ciclo combinado, en cuestiones de propiedad o de control físico, cómo están organizados, cómo está distribuido en el país? Entonces vemos que de los ciclos combinados, que mayormente son estos productores independientes, el 31% de lo que está instalado en México tiene
propiedad o son a cargo de particulares. De CFE, de todo esto que se utilizó en el país, el 38%. Y vemos autoabasto, el famoso autoabastecimiento, son permisos y son contratos que solamente abarca el 12%. Centrales construidas después del 2013, que son las ya del nuevo régimen que le llamamos LIE, son permisos genéricos y hay de varias tecnologías ahí, pueden ser renovables o puede ser ciclo combinado o puede ser alguna otra tecnología. Aquí no están descritas o desglosadas las tecnologías, aquí nada más es el tipo de propiedad o de contrato para poder participar en el sistema eléctrico. Y ya estaba pintando ahí las subastas de largo plazo. Esas subastas de largo plazo son sobre todo centrales renovables, de energía limpia, eólicas y solares, que tenían como fin tener una generación a largo plazo en tarifa, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en cómo, cuando hablemos de la parte del mercado. Entonces, si hablamos de propiedad de los activos, estamos hablando que ahorita de los generadores que participan en la producción, 62% son de generadores privados y el restante es de CFE de generación, ¿sí? Ahorita acuérdense que la estructura no solamente CFE es un todo, sino está subdividida en varias empresas y en la parte de generación, CFE Generación, participa con 38%. Aquí tenemos el mapa del sistema eléctrico nacional. Tenemos la península de Yucatán con un solo derecho de vía en alta tensión de 400,000 volts. Aquí ya sabemos que hay restricciones y problemas de abasto, llegamos a perder estos enlaces con la península y entonces la capacidad instalada en la península es menor a la demanda y hay colapsos. En el caso de Baja California está totalmente aislado y el sistema más bien responde a los cambios y vaivenes del mercado eléctrico, pero de Estados Unidos en el lado oeste. La península de Yucatán pues también está totalmente aislada en la parte sur, en Los Cabos, a La Paz y Loreto. Aquí vemos un sistema mallado o de alta capacidad, sobre todo en los anillos de 400,000 volts que tenemos en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey y en la Ciudad de Guadalajara. Las hidroeléctricas están en el sureste, el istmo de Tehuantepec está en la parte más estrecha de la República. Y las demás instalaciones, hay una concentración alta de instalaciones de ciclo combinado, sobre todo en Tuxpan y Altamira, en la parte de la área metropolitana de Monterrey. Entonces aquí hay una alta cantidad de generación. Bueno, todo esto como preámbulo para comentarles que lo que es el control operativo de todo el sistema eléctrico nacional se hace conforme a un despacho físico, pero esto es programado. El control operativo del todo el sistema eléctrico se hace con tiempo, con antelación. Entonces, las actividades operativas de todo el sistema eléctrico nacional, que están a cargo del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía, pues se hace conforme a disposiciones y manuales operativos que ya están preestablecidos. Y entonces ahí ya se contempla lo que es la confiabilidad eléctrica. Y decir que de la confiabilidad eléctrica está en la ley de la industria eléctrica establecido como 6 criterios. No es algo así de que en una sola palabra lo dice todo, sino hay 6 criterios que hay que contemplar, que no se habla mucho de ellos, pero estamos hablando de continuidad, de eficiencia, sustentabilidad, seguridad, y la parte de confiabilidad es como el resumen de todas esas características de la red. Entonces, hay que hablar de eficiencia,
Hay que ver, un equipo no puede entrar y salir si no tiene ciertos criterios de eficiencia, de continuidad, de seguridad, de evitar las fallas, de calidad. Antes de la ley de la industria eléctrica, lo que era la ley del servicio público solamente contemplaba dos criterios de calidad, que era la variación más o menos 5% de la tensión en por unidad y el 1% en frecuencia. Ahora con el código de red estamos hablando de más criterios de calidad, estamos hablando de distorsión armónica, de factor de potencia, de flicker, etcétera. Entonces, la confiabilidad no es una sola palabra, son varios criterios, son 6 criterios. Y hay otro término que no se habla mucho ahorita en el ambiente, que es la estabilidad. La estabilidad es el mantener el sincronismo de las máquinas y se ve reflejada principalmente en la frecuencia, pero también es la estabilidad de tensión o de voltaje que se tenga por unidad, que siempre esté cerca del 1 en por unidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que el SENACE no solamente ve la confiabilidad, los 6 criterios, sino también la estabilidad del sistema eléctrico nacional, y eso es de forma instantánea, que tiene que estar en tiempo real. Pero para que eso lo haga en tiempo real y de forma instantánea se mantenga la confiabilidad y la estabilidad del sistema, tiene que programar desde corto, mediano y largo plazo todas sus actividades. Una central eléctrica, por ejemplo, una termoeléctrica, un ciclo combinado, desde meses antes tiene que haber comprado el gas, tiene que haber comprado o hecho las adquisiciones de agua, de aceite, de combustible. Como les digo, las nominaciones al menos una vez al mes se tienen que confirmar y hasta el siguiente mes se está consumiendo ese gas. Igual una hidroeléctrica, cada 6 meses, cada año se tienen que actualizar sus parámetros. Las centrales fotovoltaicas y eólicas y mini hidroeléctricas se hacen a través de pronósticos y esos pronósticos tienen que tener al menos un año de vigencia y se tienen que actualizar cada 6, 3 meses, una vez al mes y semanalmente. Entonces, todo eso para que en el momento del despacho físico instantáneo en la red ya se tiene todo meses de antelación de tener todo preparado. También en el SENACE se tiene el control operativo de toda la red. No hay licencia de mantenimiento, maniobras que se pueda hacer si no está autorizado, preautorizado, programado por personal, por los operadores del SENACE. Físicamente lo realiza CFE, igual en las redes de distribución, ellos tienen toda su programación que tienen que estar avalados y autorizados por el SENACE. Entonces es bien importante ver esto, el control operativo es mantener la confiabilidad con los 6 criterios que ya pide la ley de la industria eléctrica y la estabilidad en tiempo real del sistema eléctrico. Esta gráfica es el comportamiento de la demanda que se tuvo en el 2018. Como les digo, es algo que ya está fijo, no hemos alcanzado más de estos valores, al contrario, hemos permanecido por debajo. He estado leyendo algunos informes económicos y relacionado con esto. Hay unos que dicen que no hemos regresado a los niveles de 2016. Hay otros que dicen que estamos en 2017. Entonces, esta gráfica sigue siendo más o menos válida. Teníamos un aumento de 3% en esos años y era sostenido desde los últimos 5 o hasta 10 años antes. Y actualmente de 2018, pues el aumento, el crecimiento ha sido cero o hasta negativo. No hay ahorita cifras totalmente reales o que pudiéramos confirmar a qué nivel se ha mantenido el decremento, pero vamos a suponer que sigue siendo cero. Podemos utilizar entonces la gráfica del 2018, que estamos hablando, que es la azul. Entonces, aquí es donde decíamos que llegamos a una demanda instantánea de 46,000, casi 47,000 megawatts. Acuérdense que la demanda es el consumo eh, es la parte que no puede controlar el sistema. La demanda
es una característica de la población, es la forma en que vivimos día con día. Eso lo decide la población, lo decide la economía, y la economía son las personas, ¿no? Entonces, el sistema se tiene que adaptar a la demanda. No hay forma a gran escala de tener un control sobre la demanda. Hay control de la demanda en tiempo, en cuestiones de transitorios, en cuestiones de emergencia. Hay demanda controlable, pero es muy escasa, es muy baja y se tiene que hacer conforme a derecho. No es nada más quitarle servicio a las personas, ¿no? Es solamente con base en emergencia. Entonces, la demanda siempre va a mandar, es la que se tiene que adaptar el sistema en tiempo real, y la planeación que tenemos es que año con año se tienen pronósticos de qué demanda se va a tener en el país y en qué momento. Si se fijan, la demanda no es constante en todo el año. Si empezamos en la semana 1 y terminamos en la semana 52 de un año lectivo, vamos a ver que en los primeros meses del año, en México no hubo más de 38,000, 39,000 megawatts de demanda. Acuérdense que tenemos el país en una capacidad instalada de hasta 81,000 megawatts, pero es como un tinaco. Hagan de cuenta que es un tinaco que ahí tiene capacidad de 81,000, pero no quiere decir que lo tengamos lleno, quiere decir que aunque tengo la capacidad instalada, no tengo la disponibilidad de todas mis centrales al mismo momento. Dependo de el combustible, la disponibilidad de combustible, de agua, de viento, de sol, y todo eso son mermas. Eh, Estadísticamente tenemos una margen de reserva que no debe ser menor a un 6%. Entonces, aquí las líneas punteadas nos están diciendo que son las plantas que estaban disponibles en el momento para poder abastecer la demanda en exceso, en transitorios, por ejemplo, ¿no? Aquí, si nos vamos más o menos a la semana 19, que sería por ahí de abril o mayo, si tomamos como referencia este punto, y podríamos hacer un zoom hacia esta semana o este mes, podríamos tener una gráfica como la que voy a mostrar a continuación, en donde va a representar el área bajo la curva, que todo lo que está aquí abajo es la energía requerida para poder sostener esta demanda. Las demandas, acuérdense, es potencia instantánea, es demanda coincidente, pero si la multiplico por el tiempo, en este caso un mes, que podría dar toda esta área, me va a dar una gráfica como esta. Este es el despacho en un mes. Estamos hablando del 7 de abril al 5 de mayo del 2018. Y aquí vemos cómo se va a comportar las diferentes tecnologías, cómo van a participar las diferentes tecnologías y cómo voy a sostener la demanda. Si ven la línea oscura, la línea negra, esa es la demanda instantánea que me está pidiendo todo el país en el sistema interconectado nacional. Lo que está arriba de la línea negra, todo eso es capacidad de reserva, lo que tenía yo disponible, pero que no generó. Y lo que tengo todo hacia abajo es la energía, el área bajo la curva es todo esta, es la energía que se generó para poder sostener esta demanda, que es la línea negra. Entonces, si lo vemos por participación de tipos de tecnología y de características contractuales, podemos ver en la primera parte, en la carga base, todo lo que es la energía base suministrada al sistema eléctrico nacional, son los contratos de interconexión legado. Son todos por ejemplo, los permisos de cogeneración de Pemex, los permisos de cogeneración de centrales privadas o particulares, el autoabastecimiento, las sociedades de autoabastecimiento puro o las sociedades de autoabastecimiento que ahorita están en litigio de que si son o no son legales, etcétera. Todo lo que ya estaba previsto y contractualmente firmado
entre particulares y que utilizan el sistema eléctrico interconectado para mandar su energía a sus cargas, es esta parte azul. Y luego viene una parte que está limitada con una línea amarilla, que son los no programados. Esta parte no programado en realidad se refiere al despacho económico o el despacho spot que se tiene día con día, el MDA, el mercado de día en adelante. Entonces, estas son generación no programada que no estaba prevista por el SENACE, sino que se fue dando por las necesidades del momento y de las ofertas que se hicieron en el momento. Entonces, si hablamos de esta primera parte, de hasta abajo, es más o menos un 20%, que es lo que hasta se tiene reconocido por la Secretaría de Energía, que es lo que tienen los contratos de interconexión legados, y luego el mercado spot o lo que es realmente la demanda no programada. Ahorita vamos a ver lo que es el mercado. Y luego una banda en azul claro, en donde vamos a tener las renovables. Esta banda en azul claro, ahí entran la parte fotovoltaica, la parte eólica, geotermia y mini hidroeléctricas. Entonces, si vemos la penetración de las energías renovables en toda la aportación de energía del sistema eléctrico nacional es muy pequeño, es marginal, es alrededor del 5%. Si nos regresáramos a la gráfica que teníamos de participación de las renovables, estaríamos hablando que si sumamos la parte eólica más la parte solar, geotérmica y principalmente esas dos, solar y geotérmica, solar y eólica, vamos a tener hasta un 5% de penetración en la parte de generación. De ahí, otra parte fundamental es casi el 50% de toda la generación, de toda la producción, es de plantas térmicas en ciclo combinado. Pero ahora nos acercamos a los picos y valles de lo que es la demanda. Aquí hablamos de que, por ejemplo, estamos hablando de un domingo en la noche y el lunes 7 de abril, que todos empezamos a dormir, baja la generación porque baja la demanda y instantáneamente el lunes empezamos a activarnos, por ahí del martes, miércoles estamos en una actividad normal y las actividades humanas empiezan a cerrarse o a decrecer por ahí del jueves, viernes y el sábado hasta llegar a un domingo otra vez en la madrugada, muy parecido a la semana siguiente. Entonces estamos hablando que estos valles son los domingos en la madrugada donde todos estamos en una cierta actividad moderada y los valles, perdón, las crestas que se tienen a mediados de semana. Cada semana es distinta, a lo mejor aquí ocurrió un evento que se necesitó más energía. Estos valles y estas crestas se incrementan cuando hay eventos de actividades humanas importantes, mundiales de fútbol, partidos de final, Navidad, Año Nuevo, y de repente caen según llegan las vacaciones o días de asueto. Pero estos picos y valles son siempre naturales, de lunes a viernes, durante un mes. Entonces, estas caídas de demanda varios decenas de megawatts no pueden estar soportadas solamente por las centrales termoeléctricas, porque acuérdense que dijimos que tienen una capacidad limitada para arrancar y apagar, no las podemos echar a andar de un día para otro, son varios días que se necesitan, y entonces el porcentaje de regulación que se tienen en estas variaciones es muy grande. Eso solamente lo podemos amortiguar gracias a las hidroeléctricas que hay en el país y bajar y subir carga en lo que se puede, en el porcentaje de regulación de las térmicas, en las turbogas, que son centrales que entran en cuestión de minutos. Por ejemplo, aquí en el Valle de México se tienen varias centrales de turbogas para amortiguar los vaivenes del sistema colectivo de transporte, que es el metro. Solamente con esas turbinas se puede amortiguar esas variaciones tan grandes.
y acompañados a nivel nacional con las hidroeléctricas, que estamos hablando que entran y salen de operación en cuestión de minutos. Entonces, Ingeniero, sí, perdón que lo adelante. interrumpa, Sí, en por base favor. a los valores que presentaba ahorita en las gráficas, comenta el ingeniero José Luis Falcón, con esos valores tan relativamente pequeños de generación fotovoltaica y eólica, ¿realmente pueden desestabilizar tan fuertemente al sistema eléctrico nacional? La respuesta es no, y gracias por la pregunta. Se adelantaron a la siguiente gráfica, que si hacemos un zoom a un día, si agarramos una semana, por ejemplo, esta curva de una semana de lunes a domingo en este mes, vamos a tener algo así. Entonces, la línea oscura es la demanda en un solo día, en 24 horas de un día típico. Y lo mismo, vamos a ver desde la carga base, los permisos legados, la generación de los privados para sus fábricas es prácticamente constante. Eso ya está apartado. La generación que se compra y se vende en el mercado spot es también muy baja, es relativamente un 5%, últimamente reconocido por suministro básico en una de las conferencias, en debates que ha habido de Congreso Abierto, reconocen que ese mercado spot apenas y alcanza un 5% en las últimas fechas. Y aquí vemos una montañita o una cresta que coincide con las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Esta cresta es típica de los sistemas o de la aportación de los parques fotovoltaicos, de los sistemas solares, porque es lógico, empieza a radiar, a tener irradiación solar, y llega a una cúspide, una cresta entre la 1 y 2 de la tarde, y conforme se va metiendo el sol va bajando esa producción. En este día en particular, prácticamente no hubo viento, no hubo generación eólica, como lo ven aquí, entonces por eso es tan pequeñita, casi es una sola línea, y la que aportó más de energía en este día fue la parte solar. Toda la parte térmica, pues también si se fijan es más o menos estable, casi no varía, muy pocos, hablamos de un 10%, que es la regulación que pide el código de red se tenga en la parte térmica, y la variación fuerte o el amortiguamiento de la demanda entre las horas de la madrugada contra las horas de los picos diarios de consumo, la da las hidroeléctricas. Entonces, como vemos aquí, el nivel de penetración de las energías renovables y hasta del mercado eléctrico mayorista en la parte de corto plazo, pues es muy, muy, muy poco. No causa, el mercado eléctrico y las energías renovables no causan una inestabilidad tal que pudiera tumbar al sistema eléctrico nacional. Eso no hay que confundir con la intermitencia normal de la tecnología, pero esa intermitencia normal de la tecnología se puede amortiguar con muchas formas. Hay redes inteligentes, hay banco de baterías, hay banco de capacitores, de compensación reactiva, etcétera. En resumen, en el sistema eléctrico nacional, el nivel de penetración de las renovables y el mercado eléctrico no es causa de inestabilidad. Para ir terminando el tema, ahora vamos a hablar del mercado eléctrico mayorista, eh, repasando todo lo que es el despacho y asignación por tipo de generación en cuestión física, es con base a una programación por mérito de las centrales. Cada central tiene un cierto mérito dependiendo si lo voy a utilizar o no para estabilidad. Las energías eólicas, las centrales eólicas, las centrales fotovoltaicas, se consideran no despachables en términos físicos, en términos de la estabilidad o de la confiabilidad, porque no van a servir para amortiguar la demanda o los cambios de la demanda. Por eso se llaman no despachables desde el punto de vista físico. Entonces se programan para que siempre estén operando en cuanto haya aire, en cuanto haya viento o sol, tienen que estar en línea.
Entonces, por eso se llaman no despachables desde el punto de vista de programación. Un caso muy particular en este tipo de programación es Laguna Verde, también es una tecnología no despachable. Por cuestiones de seguridad, Laguna Verde siempre tiene que estar estable, no puede estar oscilando ni variando carga. Es una carga base por seguridad. Y eso se considera no despachable desde el punto de vista de programación. Ahora, todo esto que comenté es independiente y totalmente complementario a lo que es el mercado eléctrico mayorista. El mercado eléctrico mayorista. Why do you guys need my prints? They were even believe that a claim was killed during robbery in Stillwater. Seemed like quite a thing. My dad lived and died like Doug McClain. Every snap, every pass. ¿Puedes apagar por ahí el micrófono, por His favor? personal collection. Well, we found a fingerprint though on the whole thing. That can match my legs. It may. I was there 2 weeks ago, but not last night. I bought this stuff. I spent a fortune. So he showed me. Francisco Espinosa, shoot down. Manager. A ver, por ahí parece que perdimos el audio de el ingeniero Guillermo Ernesto. Ingeniero, ¿me escucha? Ahí ya lo escuchamos otra vez. Oye, ingeniero, una pregunta que la hice aquí por el chat. Las hidroeléctricas son parte del soporte del sistema eléctrico nacional, pero las hidroeléctricas son plantas ya muy viejas, de tecnología muy atrasada. ¿Son confiables? Perdón. Sí, todavía son confiables. Hablemos de las grandes hidroeléctricas de gran embalse. Son esenciales para la operación del sistema eléctrico nacional en México. Sí tienen problemas de obsolescencia y de mantenimiento. CFE ha invertido grandes sumas. Tuvo un problema grave también porque hubo problemas contractuales y perdió un laudo, creo que contra Siemens o una empresa de esa envergadura, que tuvo que pagar cientos de millones de dólares por problemas de contrato. Pero está latente, es indispensable darle mantenimiento a esas hidroeléctricas porque son el sustento diario de la estabilidad, ¿no? Ahí sí, a diferencia de las energías o las tecnologías no despachables, la hidroeléctrica es una tecnología despachable e indispensable para que día con día tengamos estabilidad en el sistema eléctrico nacional. Entonces, cualquier cambio en su régimen de operación nos va a afectar, ¿sí? Entonces, no solamente son confiables, son indispensables para la estabilidad en nuestro sistema. Entonces, ahora déjenme plantearles la cuestión del mercado eléctrico mayorista. Todo lo que acabamos de ver ahorita de la programación, las características técnicas, factores de planta de cada tecnología, son para mantener la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico. Pero ahora, para poder financiar ese sistema, para poder pagar los combustibles, para poder pagar los mantenimientos, el desarrollo, la actualización de todo el sistema, actualmente lo que tenemos es un modelo de mercado. Entonces, el mercado no es el ir organizando y de cómo los privados sí generan y el Estado no, o viceversa. El mercado es cómo vamos a financiar, cómo vamos a conseguir el dinero y cómo vamos a pagarles a los participantes. Entonces tenemos dos tipos de mercado. Dentro del mercado mayorista tenemos dos tipos de plazo. Es el corto plazo y el largo plazo. El de corto plazo es el mercado en día en adelanto, es en tiempo real, cómo se van a ir pagando las centrales eléctricas que entraron en operación desde el día anterior.
Si yo tengo una central de ciclo combinado, la programo para estar en operación 6 meses, pero dependiendo cómo fue su carga aumentando y disminuyendo durante esos 6 meses, yo día con día voy a ir viendo cómo le voy pagando la generación que hizo. Entonces, también hay un margen, lo que le llamamos el mercado de potencia, también que hay esas variaciones diarias que veíamos en las gráficas, que entran en operación las centrales según las instrucciones del SENACE. El SENACE da las órdenes cuando entran y paran las centrales en base a la confiabilidad y estabilidad. Pero una vez que ya entraron, que ya operaron y que ya aportaron energía al sistema, hay que pagarles a cada quien dependiendo sus costos y las características de la central. Entonces hay dos formas de pagarles, una día con día y otro a largo plazo. El día con día, el mercado del spot alcanzó un máximo del 10% de todas las transacciones que hay en el país. Entonces, no nos vayamos con la finta de que todo está liberalizado y que todo se maneja conforme la bolsa de valores. Eso no es así. Acuérdense, el sistema opera en tiempo real, en base a estabilidad y con programación preestablecida de todas las centrales eléctricas. Pero ya día con día hay un sistema, hay un software que va calculando cómo se va a ir pagando y cuánto me corresponde día con día. Ese es el de corto plazo. Y el de largo plazo son aquellos contratos bilaterales o que se hacen entre suministradores y generadores, que pueden ser desde 5 a 10, 15 años, en donde ya se establecieron los precios. Y en base a pronósticos de estabilidad de precios, dicen, oye, pues si el gas no va a fluctuar tanto, yo te garantizo que de aquí a 5 años te voy a dar la energía a cierto valor. Y eso da certeza y estabilidad, pero de precios. Entonces, uno es mantener el balance de generación y demanda, pero para pagos, los precios marginales locales de día con día. Y el otro, el de largo plazo, es el mantener el suministro, pero a precios estables de 1, 5, 10 años. Y eso ya está preestablecido. En el 90% ya se tienen esos costos, ya se tienen esos amarres o esos contratos. Pero ojo, otra vez, esto no es despacho físico, es cómo se paga la energía que se despacha en la parte física, pero es el cómo se paga. De tal forma que tenemos de toda la generación, se organiza parte, se calcula en el corto plazo y la mayor parte de la energía siempre se va a calcular en costos fijos y en tarifas fijas. Una tarifa fija no quiere decir que al usuario le va a llegar el mismo valor, el mismo monto a pagar siempre. Una tarifa fija es de que no hay, en la fórmula no hay variaciones. Si yo no cambio de conductor, si no cambio de red, mi tarifa va a ser fija. Lo que va a variar son los costos de combustible y entonces eso ocasiona que al final el usuario pague un poco más o pague menos si el combustible bajó. Así también, si la red cambió, entonces si hay congestiones o hay falta de líneas de transmisión, eso se puede incrementar, pero la tarifa es fija. La asignación del despacho económico es complementario a la programación del despacho físico. Estas ofertas se hacen con base a costos de pruebas que hacen cada central, calcula cuánto le cuesta su combustible, su agua, su aceite, cada tornillo, y le dice al SENACE, oye, yo tengo costos de tal tamaño. Y entonces, dependiendo lo que haya generado, lo que haya producido en el día, el sistema hace un match, correlaciona la oferta de costos de la central con lo que generó, con lo que produjo, y entonces le asigna un precio, le asigna un pago. Esto se hace día con día, pero ojo, ahorita lo vamos a ver, no es lo mismo que el despacho físico. Entonces, el mercado eléctrico mayorista se opera paralelamente al despacho programado por estabilidad y confiabilidad. El despacho económico, en paralelo, ya tiene su propio software
lo lleva el SENACE y lo lleva en una oficina separada a los cuartos de control. Entonces, el despacho económico es un proceso que optimiza los valores económicos de cada central eléctrica. Si a eso, ahorita como está el mercado eléctrico en México, no es un mercado libre, es un mercado regulado en base a incentivos. ¿Qué incentivos da? Bueno, dice, la central eléctrica que tenga una eficiencia y una cantidad en precios ofertados menor es la que se va a despachar primero. Por eso es incentivado o es incentivo. No entra cualquiera ni el que oferta a la malagueña, es decir, con competencia desleal, precios bajos. O sea, una central eléctrica no puede cambiar su oferta sin antes haber hecho pruebas validadas por la CRE en la Unidad de Vigilancia del Mercado Eléctrico. Tiene que corroborar sus pruebas y con evidencias físicas decir, pues es que mis costos de operación es X. Entonces, si yo logro eficientar mis costos de operación, entonces tengo un incentivo para que me despachen, o más bien para que me paguen primero en el orden de despacho económico. Entonces, el precio que se obtiene para el sistema siempre va a ser el más bajo en este sistema, si está incentivado la eficiencia. Y luego, si tengo un incentivo ambiental de que mi central tiene componentes que no emiten gases de efecto invernadero o lo evitan en un cierto porcentaje, sumado con mi eficiencia de costos, entonces esos son los incentivos que voy a tener para que me paguen primero. Repito, una cosa es que me paguen primero y que tenga el orden de prioridad para recibir los pagos o la liquidación, y otra cosa diferente es en qué momento físico entro en operación. Las centrales siempre están conectadas y esto lo que hace el despacho económico solamente es me da el orden de cómo voy a recibir los ingresos monetarios. Entonces, las liquidaciones en el MEM, en el mercado eléctrico mayorista de corto plazo, ¿se acuerdan la bandita esa que es nada más del 5%? Se hace de que un día antes de que se despache la energía, de que se esté programada cada megawatt, yo le digo al SENACE cuántos son mis costos de operación. Al día siguiente que ya se consumió, que ya se dispersó, disipó esa potencia y esa energía que se metió a la red, el sistema hace la comparación de cuánto oferté mis costos más cuánto fue lo que generé, y entonces ya hace una segunda liquidación que se llama de MTR, es mercado en tiempo real, que simplemente toma en cuenta las variaciones. El mercado en día adelante siempre se hace con 45 minutos antes de que se despache físicamente, se hace un corte de caja, se toman las mediciones y acto seguido se despacha. Y al momento después, entonces se ve qué variaciones hubo, 10, 15, 20%. Esas variaciones pueden ser a favor o en contra de los costos que se ofertaron. Y el software hace automáticamente esos cálculos. Pero acuérdense, estamos hablando de liquidación, aquí ya son pesos. Aquí ya es cuánto generaste, cuánto ofertaste de costos, entonces te toca X cantidad de dinero por tu producción. Entonces, de aquí podemos concluir que el mercado eléctrico, el corto plazo, el spot, no causa inestabilidad de la red. Esto es cuestión de dinero simplemente. Y no está en ningún momento conectado físicamente ningún control operativo con la liquidación. Pero entonces, ahora vamos ya un poco aterrizando la idea de todo lo que les he platicado con las afectaciones o los impactos, más bien, más que afectaciones, el impacto con la reforma. En la primera gráfica que vemos en la parte superior, tenemos cómo está actualmente el despacho económico en el mercado spot. Acuérdense, esto nomás abarca el 5% de las transacciones que se hacen en el mercado eléctrico. Entonces, todo lo demás ya está pactado, todo lo demás ya está a precio fijo, pero se hace un orden de pago
conforme se tienen los incentivos o se cumplen los incentivos de eficiencia y características ambientales. Como las plantas solares y las eólicas, acuérdense que no son despachables o no se programan para estabilidad, entonces siempre están conectadas. En el momento que haya aire y que tengamos sol, entonces en ese momento empiezan a producir y se empieza a tomar su energía. Y en el despacho económico actual se les empieza a pagar primero. Después vienen las térmicas, que son más eficientes, que, que están disponibles y que tienen características ambientales, como le hemos dicho. Entonces, por eso empiezan a pagarse primero las de ciclo combinado de productores independientes y después vienen las demás, según los costos que hayan ofertado en el mercado eléctrico. Si hay una hidroeléctrica, como ahorita lo comentaron, que tiene problemas de mantenimiento o de obsolescencia y tiene que hacer grandes inversiones, entonces a lo mejor no tiene disponibles todos sus generadores. Si una central tiene 10, 5 unidades de generación y tengo deshabilitadas 2, pues eso me va a limitar mi producción y por lo tanto me va a aumentar mis costos operativos, porque es energía parada o es capacidad, como dicen los economistas, es capacidad ahí detenida, eh, ociosa, dicen los economistas, pero eso se refleja en sus costos, por eso el orden. Y aquí este orden no está dado por tipo de propiedad. Si desgraciadamente ahorita las plantas de CFE son las que se despachan al último, son por sus características de obsolescencia, de mantenimiento, de contaminación, etcétera. Pero si hay plantas como la geoterma o las hidroeléctricas que son rehabilitadas y se pueden competitivamente tener eso, lograr los metas de incentivos, van a ganarles o van a estar por adelante de los privados. Aquí el orden es técnico, criterios de eficiencia y ambiental. Ahora, lo que se propone en la reforma es quitar todo esto, quitar los incentivos de cuestiones de eficiencia y objetivos ambientales y combinar, ahora sí, revolver el despacho físico con el despacho económico. ¿Por qué? Porque al momento de quitar los criterios de eficiencia y no hacer entrar a producir las eólicas y solar en el momento que esté disponible el aire, sino que el criterio va a ser por propiedad, es decir, que si una planta indistintamente si es eficiente, si es limpia, si tiene factor de planta alto o bajo, pero el simple hecho de ser propiedad del Estado tiene el privilegio y tiene primero su despacho, tanto físico como económico, entonces vamos a llegar a la siguiente secuencia, que primero van a meter a sacar la energía de las hidroeléctricas, geotérmicas, carboeléctricas y hasta el último los privados. Pero si se fijan, no va a importar que no tengan criterios de eficiencia o criterios ambientales, sino simplemente por ser privados, por ser de propiedad distinta a la estatal, entonces los van a limitar. Y entonces ahí sí va a haber una discriminación. Los criterios van a ser por capacidad garantizada, por contratos preestablecidos y que van a estar a discreción de la CFE. Aquí hay algo grave, importante de decir, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, aquí ya no tampoco son los criterios del régimen operativo de cada hidroeléctrica, aquí es despacharla, es decir, sacar el agua, generar lo más posible, pasar del 10 al 17%, pero eso tiene grandes efectos sociales. Ya ha habido problemas, por ejemplo, en Chihuahua, ya ha habido problemas de grandes inundaciones en el sureste, en Villahermosa, en todo Tabasco se inundó y se agravó con los huracanes. No hubo forma de regular las inundaciones porque ya se había turbinado toda esa gran cantidad de agua. En Chihuahua, problemas sociales que hasta hubo muertos por el control de la operación de una central hidroeléctrica en Chihuahua.
Se va a poner a trabajar primero las carboeléctricas, ahí son problemas ambientales. Las de ciclo combinado de CFE están en la mitad de la tabla, pero lo más grave son las termoeléctricas convencionales. Aquí este esquema lo están haciendo así porque tienen dentro del proyecto nacional o el proyecto energético nacional es evacuar, desalojar lo más posible de combustóleo en las plantas de tratamiento, en las plantas de CENER, en todo lo que es el sistema de refinación, porque si el proyecto nacional es ser autosuficientes en gasolinas y terminar con las importaciones de gasolina, es producir, elevar la producción de gasolina a cantidades estratosféricas. Eso involucra que se tenga que deshacer de alguna forma los desechos de la producción de gasolinas, que es el combustóleo, y actualmente en el mundo está prácticamente prohibido evacuar o desalojar el combustóleo por los altos contenidos de azufre. En la marina mercante ya no se puede utilizar. No hay país que compre los desechos de la refinación, que es el combustóleo. Y si se va a producir más en México, entonces este esquema pues es indispensable para el proyecto nacional que tienen de petrolización de la economía para darle viabilidad o salida al combustóleo. Entonces, este es el esquema que están proponiendo principalmente para combinar el despacho físico con el despacho económico. De tal forma que la estructura quedaría así. Actualmente tenemos la generación disponible para poder participar tanto privados como el sector público. El control operativo es el SENACE, es un ente autónomo, es independiente. La comercialización y el consumo, las reglas la pone la Comisión Reguladora de Energía, las tarifas las regula la Comisión Reguladora de Energía, y el Estado ya tiene actualmente el control físico del sistema. Todo lo que es las redes de transmisión, de distribución y el mismo SENACE es del Estado. Entonces, ahí sí hay una contradicción o una falsedad en decir que hay un control o un complot de privados para tienen a cargo el sistema eléctrico nacional. Eso es totalmente falso, ¿no? El control es del Estado, las decisiones son del Estado, el control operativo y económico también es del Estado, ¿no? Y en la estructura reformada, entonces lo que se pretende es de que tanto la generación, transmisión, distribución y el suministro y comercialización regresen a ser parte estatal. Entonces ya tendríamos un monopsonio, que es que el único comprador de la energía sería CFE, y un monopolio, que es el único vendedor o ofertante de la energía a los usuarios sería CFE. Entonces todo el control sería de una super secretaría o un superorganismo estatal del Estado que controlaría pues todo el devenir económico. Acuérdense que el que controla el sistema eléctrico nacional equivale a controlar el Producto Interno Bruto del país. Bueno, el mercado actualmente no está liberalizado, no está desregulado como en otros países. No se puede decir que nos puede ir como España o que nos puede ir como Texas o como nos puede ir como en Gran Bretaña. Allá son totalmente distintos. El porcentaje del mercado spot y el porcentaje del despacho físico es totalmente distinto al de México. Aquí el mercado está regulado, los pagos son con base a los incentivos económicos, pero la estabilidad y la confiabilidad del sistema está totalmente controlada y regulada por el Estado, ¿no? En cambio, en otros países, ahí sí está a libre demanda, oferta y demanda. Entonces, si no tienes para pagar, como pasó en los años 90, en el 97 en California, si no tienes para pagar, se te corta la energía, así seas el suministrador más grande del Estado, ¿no? Aquí no pasarían eso en México. Y pues ya sería unos comentarios finales.
Esto es muy vasto, también cada punto nos podríamos extender más, pero la problemática real que veo en toda esta discusión no es técnica. La discusión se centra en la participación de CFE Generación, en la participación del mercado, que tiene grandes debilidades competitivas y una falta de inversión garantizada por parte del Estado. Entonces, ese es realmente lo que deberíamos estar discutiendo y no el cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución en sí más bien obedece a motivaciones políticas e ideológicas. Entonces ya es una discusión de un modelo económico entre libre mercado o modelo estatizado. Entonces eso sobresale o sobrepasa las cuestiones técnicas. También es un falso dilema tener que escoger entre energía limpia y renovable contra energía contaminante pero disponible. Entonces eso no hay discusión. Todos, la esencia de cualquier sistema, entre más eficiente y entre más disponible es mejor. Entonces el asunto es que más bien se quiere sustituir la participación del mercado, en este caso los privados que predominantemente tienen la energía limpia por centrales eólicas, solares y ciclos combinados, y sustituirlo por decreto para que puedan entrar en operación o regresar en operación las centrales convencionales para poder darle vialidad, salida al combustóleo. Entonces, sustituir por decreto una cuestión técnica. Entonces, bajo las condiciones físicas actuales, no veo que sea necesario un cambio técnico, sino más bien no hay una crisis energética como podría ser que no hay agua, que no hay gas, que no hay hasta combustóleo. Al contrario, si bien no tenemos ahorita solucionado el futuro, no nos hace falta cambiar técnicamente. Como ven, la demanda 2018 no se va a recuperar tan fácilmente si vamos a tener expectativas de crecimiento de aquí al 2024 del 5%, apenas estaríamos regresando a las condiciones de ese entonces, ¿no? Algo muy preocupante, sí, es que hay indicaciones hay interferencias políticas en el control operativo del sistema. Sí hemos podido hasta veces atestiguar situaciones en donde por una llamada, por una orden política o de directivos, se limitan las operaciones de centrales eléctricas y el caso específico son los problemas de inundaciones en Tabasco por órdenes de seguir turbinando o problemas sociales en Chihuahua y otros aspectos cuando hay fallas o cuando hay transitorios que no se pueden investigar y que hay falta de transparencia. Entonces, las lecciones aprendidas para poder regresar o evitar futuras condiciones de inseguridad, pues se pierden por estas intervenciones. La reforma técnicamente no debería tener una afectación real en el control operativo. Haya o no haya reforma constitucional, el sistema se tiene que seguir manejando igual porque la demanda es la que manda. El pueblo o la población en general con sus actividades es la que dicta la demanda y la generación siempre va a ser seguir a la demanda en tiempo real. Entonces tenemos todas esas condiciones. Como les decía, el asunto es político, ideológico y no técnico. Cuando ya no tenemos una planeación consistente con lo que se estaba instalando progresivamente, entonces va a crear una incertidumbre económica, porque si se va a requerir sistemas de redes inteligentes, si se va a requerir refuerzos de transmisión, distribución, la incertidumbre es cómo se va a pagar, quién las va a pagar ahora. Si el Estado se va a hacer cargo de todo eso, no tiene los recursos suficientes para hacerse cargo. Hay estimaciones de 400, 500 mil millones de dólares que tendría que hacerse cargo el Estado, que no los tiene. Y pues, concluyendo dos frases, no se puede cambiar las condiciones físicas por haciendo cambio de leyes o de constitución, ¿no? La realidad de las leyes físicas no va a cambiar por una votación.
si yo quiero sacar adelante mi proyecto energético, no voy a obligar al electrón a circular por cierta forma, o si es un electrón privado no lo voy a aceptar, y un electrón público sí, o generado por ente pública, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a poder cambiar, y forzar las cosas pues nos puede llevar a un problema grave. Y tanto el modelo libre de mercado o un modelo estatal totalitario, pues ninguna de las dos opciones es viable. Las dos modelos han presentado, y hay evidencias de fracaso y de éxito. De los dos tienen componentes que hay que revisar, y más bien hay que verlos como herramientas, no como un fin. Si se manejan como herramientas, hay el modelo de mercado me puede ayudar a financiar, y el modelo estatal me puede ayudar a garantizar la seguridad o confiabilidad, etcétera. Entonces hay que saber de esas dos herramientas, tener las componentes que mejor nos sirvan, que mejor podamos utilizar, y en base a las circunstancias y al momento que vivamos, el reto es en qué nos ponemos de acuerdo. Las dos visiones se tienen que llegar a un punto de equilibrio, y pues desde el punto de vista técnico hay que verlo ahora sí que objetivamente. No vamos a poder torcer la naturaleza por ganar una discusión o una votación, ¿no? Pues esas serían mis conclusiones. Les digo, son temas muy álgidos y también muy, muy complejos, que espero pues haya tocado un poquito de su interés. Muchas gracias, quedo a la orden para las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por ahí creo que nos va a saludar el ingeniero Ernesto Moreno Corzo para agradecerle esta muy, muy interesante ponencia. Ingeniero Corzo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarle. ¿Qué tal, ingeniero Guillermo Ernesto Tocayo? Gracias por esta gran plática que nos dio hoy. Creo que nos está ayudando a muchos a abrir un poco más de lo que es la reforma energética. Bien nos dices, no es técnica, es política. Y la verdad que agradezco mucho tu tiempo por estar con nosotros, y te dejamos aquí con nuestros amigos. Gracias. Y un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ingeniero, pues aquí hay una serie de preguntas. Vamos a darle lectura a algunas. Continuando con la gráfica de las energías renovables, pregunta el ingeniero Jorge Ugalde, ¿qué porcentaje ya sería peligroso depender de las energías eólica y solar? No hay un porcentaje así específico, porque depende de la robustez de la red, ¿no? Hay momentos en donde se tiene que ver la congestión de la red, y a nivel sistema no les hace ahorita cosquillas, ¿eh? O sea, si estamos hablando de que desde el punto de vista regulatorio ya sabemos que no se puede tener menos de un 6% de capacidad de reserva a nivel sistémico, la penetración que tenemos ahorita de 5% no le hace ni cosquillas. El problema es más bien local, que para cada central eléctrica de solar o eólica, dependiendo sus características de cada sitio, va a requerir un sistema de amortiguamiento o de compensación. El proceso de interconexión, como les decía hace un rato, los estudios de impacto al sistema, el SENACE le va a determinar qué necesita, qué tamaño de banco de baterías, de qué tamaño de reactores o de compensación reactiva va a requerir, ¿no? Entonces, por ahí se hablaba de que por cada megawatt
de energía renovable se necesita 1 megawatt de energía estable o síncrona en estado, por ejemplo, en termoeléctricas. No necesariamente es ese megawatt lo vas a sacar de las termoeléctricas, hay otras formas. En otros países ya se está solucionando el problema, en Europa, en Estados Unidos, armando con las mismas renovables, con las mismas centrales intermitentes, se están armando lo que le llaman centrales fantasma o nodos confiables o de estabilidad, de tal forma que atrás de un nodo o atrás de un cierto circuito de energía de redes inteligentes, se están autocompensando esas centrales, y cuando sale al nodo donde va a tomarse la demanda, ya tenemos una cierta estabilidad que no impacta al sistema, ¿no? Entonces, eso ya lo estábamos viendo con operadores del WEC, del Western Electric Council, o de Texas o de Alemania. Eso también ya el SENACE tiene conocimiento, pero pues hacen falta las inversiones en redes inteligentes, ¿no? El banco de batería, ahorita no hay central eléctrica solar, por ejemplo, que no entre ya con esos estudios y que les digan, si tú quieres entrar en operación, tienes que poner un banco de baterías de tal capacidad, ¿no? Entonces ahí son amortiguamiento que da de 10, 15, 20 minutos, pero que ayuda a la regulación del sistema. Conforme se tenga eso, el porcentaje de penetración puede ser mucho mayor. Hay estados, en Alemania ha habido momentos en que el 90% de la generación es renovable. En España ha habido momentos también que se tiene el 100% de generación es renovable, etcétera. Entonces, no es por porcentaje, sino es caso por caso ir viendo qué requiere de compensación eléctrica cada central. Ok, gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Comenta el ingeniero Luis Alfonso Martínez. ¿Las hidroeléctricas son plantas confiables referente a sus años de operación y tecnología de fabricación, fechas de hasta 1940? Sí, todo equipo tiene su curva de mantenimiento, ¿no? Su curva de fiabilidad. Dependiendo, la entrada en operación a veces no tiene mucho que ver, porque si en sí la obra de toma, las tuberías son muy antiguas, seguramente el equipo electromecánico se ha ido renovando cada 10 años, cada 20 años, ¿no? Entonces, sí hay momento de crisis en donde dices en su tiempo de vida y en su curva de fiabilidad, que ya debe estar en manuales y en un régimen operativo de cada central, se tiene que determinar en qué tiempo se va a ir cambiando, ¿no? Ya hay centrales que sí tienen que tener su mantenimiento mayor o su rehabilitación, que es decir, cambiar toda la tobera, toda la turbina o el generador. Entonces, hay hidroeléctricas que llevan más de 100 años en operación y siguen al 100%, ¿no? Entonces, eso depende no tanto de su edad, sino de los programas de mantenimiento que se tengan. Esa es una debilidad que tenemos en nuestro sistema eléctrico nacional, que el problema del Estado, independientemente del gobierno que hemos tenido, ha ido retrasando y ha ido debilitando esos programas de mantenimiento y rehabilitación. Para eso es el PRODECEN, para los programas de desarrollo, no solamente incluye nuevas centrales y nuevas líneas de transmisión, sino es rehabilitación de lo que se ya tiene. Ahora, las hidroeléctricas de gran embalse, es bien difícil volver a poner una, porque se puede inundar una región muy grande de donde se llega a hacer el embalse, inunda todo hacia atrás, y conforme van pasando los años, se va reduciendo la potencia disponible, no tanto por el equipo electromecánico, sino por el nivel de altura de agua que se va reduciendo. Entre más cieno y más residuos se estén almacenando, la columna de agua se va reduciendo. Entonces también es una cuestión, no quiero decir falsedad, pero sí una cuestión ahí manipulada de lo que se dice ahora de las hidroeléctricas, que es la solución y que la estamos desaprovechando. Yo creo que no, siempre se ha tenido al límite a lo más que se puede utilizar de las hidroeléctricas,
pero pues se va reduciendo su capacidad y hay que invertirle en su rehabilitación. Y como insisto, el régimen operativo tiene usos primarios que se están violando. Las disposiciones administrativas o la ley de aguas creo que ya hasta se modificó para poder permitir una turbinación mayor a costa del bienestar o bueno, de los usos primarios, agricultura, consumo humano. Entonces, eso es muy peligroso, ¿no? Ok, ingeniero. Y una última pregunta por cuestiones aquí de tiempo. Comenta el ingeniero Ramón Figueroa, y su opinión también a lo que argumenta CFE y el Estado referente al esquema de socios de autoabastecimiento, donde en el esquema actual se pueden hacer socios y estar en un punto muy alejado del punto de generación. ¿Qué opinión le merecería esto? Sí, ya está muy transversado la parte de los permisos de autoabastecimiento, que se consideran permisos legados, ya están, la idea de la reforma pasada del 2013 era cancelar esos permisos, o sea, pero se hace a través de incentivos. El incentivo es, ¿sabes qué? Deja ese sistema, deja de hacerte socio legalmente con una persona y utilizando la red de forma ineficiente, porque esa ineficiencia la está pagando el Estado y es lo que se está quejando ahorita CFE. Entonces, lo que pretendía la ley actual, la ley de la industria eléctrica, era terminar con todos los autoabastecimientos y migrar esas cargas al mercado eléctrico. Y entonces, independientemente de dónde esté la carga, los cálculos de congestión iban a recuperar las pérdidas por congestión y le iban a transferir ese gasto al usuario. De tal forma de que lo más eficiente es que consumiera la energía más cercana, aunque no fuera de su socio. Entonces ya en la ley de la industria eléctrica no existen sociedades de autoabastecimiento. Lo que existen son usuarios calificados que pueden conseguir la energía más económica dentro de todo el esquema. Entonces, todos estamos de acuerdo, la misma ley de la industria eléctrica lo que pretende es terminar con los autoabastos o las sociedades de autoabastecimiento. Entonces, no, esa es mi opinión, es que cómo quieres acabar con algo que ya está previsto cómo acabarlo, ¿no? Entonces, un pretexto más que nada, un problema político para terminar o decir que los extranjeros y que los españoles nos siguen sacando los galeones del país, etcétera. La cuestión es más que nada política. Y ahora vemos el autoabastecimiento no pinta en todas las transacciones, es menos del 20%. Vimos en la primera parte donde decía Silsec, lo que son centrales con interconexión legados, es marginal. Entonces, realmente la afectación económica y física no es tal. No es tal. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer al mercado y fortalecer a la CRE y al SENACE, no quitarlos, no desaparecerlos, ¿no? Entonces está creando un problema mayor por cuestiones ideológicas, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, ingeniero. La verdad que fue una ponencia muy, pues muy refrescante y, y ahora como que creo que nos queda un poquito más claros a todo cómo está esto de la reforma. Muchas gracias en nombre de FECIME y en nombre de todos los aquí presentes, pues le agradecemos mucho esta ponencia y si tiene algo más que agregar, ingeniero. Pues bueno, por ahí creo que ya se nos perdió el ingeniero Guillermo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta ponencia. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.